Días. Acá les traigo un nuevo video de ciencias naturales del día lunes 11, el día lunes 2 de noviembre, correspondiente a la semana 30 de ciencias naturales, como ya aparece ahí, de sexto básico. El objetivo de aprendizaje a revisar, vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo hasta antes de la prueba, que son describir las características de las capas de la Tierra, ya sea la capa gaseosa, que es la atmósfera, la capa sólida, que es la litosfera, y la capa líquida, que es la hidrosfera, que posibilitan tanto el desarrollo de la vida como también proveer recursos para el ser humano y también generar conciencia e ir evaluando algunas medidas de protección de las capas anteriormente nombradas. Atmósfera en la capa gaseosa de la Tierra, hidrosfera en la capa líquida de la Tierra y litosfera vendría siendo la capa sólida de la Tierra. Así que ahí vamos haciendo las conexiones con los contenidos que hemos revisado en ciencias naturales anteriormente, que son, por ejemplo, los estados de la materia. Ya, me voy a sacar un poquito. Bueno, como ya habíamos visto, en un poquito me voy a devolver solo un poco para revisar en lo que habíamos terminado. Ya, habíamos terminado en que las capas de la atmósfera tienen o sea, la atmósfera, que es la capa gaseosa de la Tierra, tiene distintas capas. Por ejemplo, la exósfera, que es la capa más externa de la atmósfera y se entiende entre los 500 y los 1000 kilómetros de altitud. Su temperatura es difícil de determinar, dado que la densidad es extremadamente baja. Luego de la exósfera está la termósfera, que está más cercana a la Tierra, se ubica aproximadamente entre los 80 kilómetros y los 600 kilómetros. En ella se producen las máximas temperaturas cercanas a los 1500 grados Celsius. Incluye a la ionosfera, cuya composición permite el viaje de las ondas de radio por todo el planeta. También tenemos la mesósfera más abajo, que se extiende aproximadamente de los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros de altitud. Ya la temperatura ahí disminuye con la altura, pudiendo alcanzar los 90 grados bajo cero, siendo la región más fría de la atmósfera. Después tenemos la estratosfera, se extiende desde los 12 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altitud. ¿Ya? En ella es donde encontramos la mayor cantidad de la capa de ozono y es responsable de filtrar la radiación. Y la más cercana a la Tierra es la troposfera, que está hasta los 12 kilómetros de altitud. Ya su temperatura disminuye en la medida que uno va subiendo la altura. A esto se le llama gradiente vertical de temperatura, que es cuando uno más sube, más disminuye la temperatura, como por ejemplo en el caso de la cordillera, los montes del Himalaya, los Alpes suizos, que mientras más altitud hay, mayor frío. ¿Ya? Ese es un pequeño repaso para que pudieran reconocer que la atmósfera ya es una de las cosas más importantes que permite la vida en nuestro planeta, debido ya que es donde encontramos los gases. Y nosotros sin oxígeno no viviríamos. Las plantas sin dióxido de carbono tampoco vivirían y así sucesivamente. Por lo tanto, la atmósfera es una de las, si bien son todas importantes, ya es una de las más importantes porque podemos vivir poco tiempo sin aire. Podemos vivir más tiempo sin agua y mucho más tiempo ya sin comida. Por lo tanto, la atmósfera, al igual que todas las cosas en nuestro planeta, siempre sufren de alteraciones. ¿Han escuchado alguna vez, por ejemplo, que en la ciudad de Santiago se decretó preemergencia ambiental? ¿O que a causa del smog han aumentado los problemas respiratorios? ¿Ya? También en algunos casos en Santiago, cuando hay mucha contaminación o preemergencia, no se puede hacer educación física, prohíben la actividad física, entre otras cosas. ¿Ya? Todo lo anterior es resultado de la contaminación atmosférica que afecta a millones de personas en todo el mundo. En Chile, ya uno de los problemas más persistentes y preocupantes es la contaminación atmosférica, la cual no afecta solo a Santiago, ya como la gente de repente puede tender a pensar. De hecho, durante el año 2013, 6 de las más grandes ciudades de Chile registraron niveles peligrosos de contaminación ambiental, siendo Osorno la ciudad que encabezó el listado. La principal causa de este incremento de la contaminación del aire es el uso masivo de combustibles fósiles y la quema de leña. ¿Ya? Por eso el país en alguna medida ha tomado algunas consideraciones y algunas sanciones, como por ejemplo para las personas que ocupan leña para calefaccionar o cocinar. ¿Ya? A pesar de que digan ya que es bueno, que la estufa, no sé, que la salamandra calienta más, que es más fácil o más económico adquirir la leña y ese tipo de cosas.
¿Cómo se los puedo explicar? Finalmente, ya, unos meses de bienestar, a lo mejor de comodidad, desencadenan en años y siglos de daño atmosférico. Por lo tanto, calentarse con leña es mucho más dañino que beneficioso, ¿ya? Dañino en distintos aspectos. Una, hay problemas respiratorios porque están expuestos al humo. Hay problemas atmosféricos porque generalmente liberan una gran cantidad de material particulado y contaminación al medio ambiente. A continuación vamos a analizar las tres principales alteraciones que afectan a la atmósfera y que son consecuencias de algunas actividades humanas. Estas consecuencias son lluvia ácida, incremento del efecto invernadero y debilitamiento de la capa de ozono. ¿Ya? La lluvia ácida corresponde al aumento de la acidez del agua de lluvia. ¿Ya? Se produce por un incremento de las emisiones gaseosas provenientes principalmente de las industrias y de los vehículos motorizados. ¿Ya? La industria y los vehículos motorizados liberan, ¿ya?, contaminación, smog, humo, como le quieren llamar, material particulado. Todo esto, al llegar al mezclarse con las nubes, ¿ya?, genera que el agua se convierta en ácido. Así de simple. La lluvia ácida tiene efectos nocivos para el medio ambiente, siendo los más afectados, por ejemplo, los animales y las plantas que habitan lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. En efecto, al aumentar la acidez del medio en el que se desarrollan, muchas especies son incapaces de adaptarse y finalmente mueren. El aumento de la acidez de los suelos también afecta a las plantas, puesto que muchos de los nutrientes, como por ejemplo el calcio, el magnesio, se disuelven y no alcanzan a ser absorbidos por estas. La única forma de luchar contra la lluvia ácida es reducir las emisiones contaminantes de quienes la originan. Esto implica, por ejemplo, disminuir el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, aun cuando pudiéramos detener la lluvia ácida hoy mismo, tendría que transcurrir muchos años para que desaparezcan los terribles efectos que esta genera y o ya ha generado. Ya, para recapitular, los autos, los vehículos motorizados, las industrias liberan grandes cantidades de humo al medio ambiente. Este humo se mezcla con el agua de lluvia, por lo tanto el agua de lluvia se vuelve ácida, después cuando precipita se contaminan los suelos, se contaminan los ríos, los arroyos, los lagos, pantanos, entre otras cosas, porque se está acidificando, o sea, ya no es como agüita, sino que es un ácido, y eso genera efectos nocivos, o sea, dañinos en distintos ambientes y tipos de organismos, como se puede ver acá. ¿Ya? Algunos gases, por ejemplo, como los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, son liberados en la atmósfera por los camiones, por la industria. Acá se mezclan ya con el agua de lluvia, forman ácido nítrico y ácido sulfúrico, y eso es lo que finalmente cae y empieza a contaminar el medio ambiente y otras cosas. ¿Ya? La lluvia ácida se produce por las contaminaciones que se mezclan con el agua de lluvia, y este produce básicamente y principalmente ácido nítrico y ácido sulfúrico, que son dañinos y malos para la vida. Otra de las alteraciones que aparecían como alteraciones atmosféricas es el incremento del efecto invernadero. ¿Ya? Esto ya lo deben saber porque se debe tratar desde muy temprana edad en los colegios. Durante el último siglo, la temperatura promedio del aire a nivel de la superficie terrestre se ha elevado alrededor de 1 grado Celsius. Si bien las causas aún están en discusión, la mayor parte de la comunidad científica responsabiliza el incremento del efecto invernadero. ¿Ya? El efecto invernadero, que viene en la imagen que sigue, ¿ya?, es un fenómeno natural producido por los gases atmosféricos responsables de mantener una temperatura adecuada para la subsistencia de la vida en la Tierra. Sin embargo, la emisión de gases contaminantes por parte del ser humano, principalmente dióxido de carbono, ha incrementado este efecto y producido un aumento gradual en la temperatura global del planeta. Esto ha generado un cambio climático que está afectando a los delicados ecosistemas terrestres. Como podemos ver acá, tenemos distintos numeritos que están descritos acá. El número 1, como aparece acá, la radiación solar penetra en la atmósfera. Todos saben eso, los rayos del sol. ¿Ya? En el número 2, una parte de la radiación solar que traspasa la atmósfera es absorbida por esta. ¿Ya? Parte se absorbe en la Tierra.
La número 3, otra parte es absorbida por la superficie de los continentes y los océanos. ¿Ya? O sea, una parte la absorbe la atmósfera, otra parte la absorben los continentes y los océanos. ¿Ya? Un porcentaje de la radiación que traspasó la atmósfera es reflejada de nuevo al espacio, como se ve acá en el 4. Llega a la atmósfera y se refleja. ¿No? La superficie terrestre calentada, como aparece acá en el número 5, ¿ya? Debido a que parte de la radiación solar se queda en la atmósfera, otra se queda en los lagos y ríos, ¿ya? La superficie va a adquirir una temperatura. Pero, por ejemplo, acá, como se puede ver en el número 6, los gases del efecto invernadero absorben la radiación infrarroja, lo que puede aumentar la temperatura en la atmósfera, produciendo ya deshielos y otras cosas. O sea, hay tanto gases de invernadero, hay poquitos árboles, hay deshielos de los glaciares, entonces eso genera distintos cambios, como por ejemplo el incremento del nivel del mar, entre otras cosas. Y es importante que ustedes vayan anotando cada uno de estos puntos y asociándolos a lo que sucede con el efecto invernadero así. ¿Ya? Acá hay un quiebre en donde estamos conectando con científicos chilenos. Por ejemplo, María Teresa Valenzuela, en conjunto con Jaime Cerda, Gonzalo Valdivia y Jairo Venegas, participaron en el año 2008 de una investigación que relaciona el aumento de la temperatura de nuestro planeta con el surgimiento de nuevas enfermedades contagiosas para los seres humanos. Estos científicos concluyeron que Chile, dadas sus características climáticas y geográficas, es un país especialmente vulnerable frente al cambio climático y, por lo tanto, existe un alto riesgo de aparición progresiva de enfermedades contagiosas por el aumento de temperatura en nuestro planeta. ¿Ya? Eso no es un quiebre. Significa que 4 científicos chilenos trabajaron e investigaron ya por qué el incremento de la temperatura a nivel mundial, el efecto invernadero, generaba un aumento de las enfermedades contagiosas. ¿Ya? Y la última alteración de la capa, la última alteración de la capa gaseosa de la Tierra, específicamente la atmósfera, es el debilitamiento de la capa de ozono. Hace algunos años se descubrió que en el continente antártico, existe una región en la cual la concentración de ozono en la atmósfera es menor que en otras regiones del planeta. Esta región es conocida como agujero de ozono. Ya, el agujero de la capa de ozono es causado por la emisión de clorofluorocarbonos, abreviado CFC, lo que afecta, según algunos científicos, la vida vegetal y animal y puede ocasionar graves daños a la salud humana. Miren, así es como se veía antiguamente y así es como se veía después. O sea, el agujero de ozono es tremendo. Eso pasa, ¿por qué? Porque los clorofluorocarbonos ya se van comiendo el ozono y al ir comiéndose el ozono van generando estrellitos. Acá hay un link en el cual ustedes pueden revisar un video que habla directamente del debilitamiento de la capa de ozono. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué medidas de protección podemos tomar para cuidar la atmósfera? La contaminación de la atmósfera produce un gran deterioro en el ambiente y afecta además la salud de las personas. En Chile se han implementado algunas medidas destinadas a reducir los altos índices de contaminación. ¿Cuáles son las medidas que disminuyen la contaminación? Por ejemplo, el control de quemas agrícolas. No sé si han visto de repente acá en Peñaflor se ven bastantes quemas de pastizales, a eso se refiere. Cuando queman cantidades y cantidades de pasto, chicos, están liberando mucho material particulado al ambiente y eso aporta a la lluvia ácida, aporta al efecto invernadero. ¿Qué otra medida? Aumento de uso de vehículos catalíticos. Ya los vehículos catalíticos tienen una baja emisión contaminante. De hecho, hace poco vi que hay un Hyundai que no emite nada. O sea, lo que sale por su tubo de escape es más limpio que el aire que respiramos. ¿Ya? La prohibición de usar leña en los hogares, como le había dicho anteriormente. ¿Ya? Si bien a lo mejor es más barato, es más efectivo para poder calefaccionar, es malo para sus pulmones y es malo para el ambiente. ¿Ya? Así que tiene más... ¿cómo se les puede decir? Más daños asociados que beneficios. También la utilización de filtros en buses de transporte público. ¿Ya? Cuando usamos filtros, la emisión, que el humo que va, se va a quedar pegado. Es como el filtro de la aspiradora. ¿Ya? Ahí se queda pegadito lo malo. Y también la regulación de actividades industriales como por ejemplo centrales termoeléctricas y fundiciones de cobre.
De hecho, hace poquito se aprobó una ley que para el año, no me acuerdo exactamente, pero en unos cuantos años más, se va a prohibir en Chile las hidroeléctricas en base, perdón, las termoeléctricas en base a carbón. O sea, ¿qué es lo que hacían ellos principalmente? Tomaban carbón, lo quemaban, con esa temperatura movían turbinas que producían electricidad. Y ahora no se va a permitir eso. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. En la siguiente clase le vamos a dar de lleno a la hidrosfera. Ya chicos, espero les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao, chao.